¿Cómo están? En este video vamos a seguir viendo las relaciones entre las funciones trigonométricas, en este caso las relaciones por cociente. Seguiremos utilizando lógicamente la misma gráfica, y las relaciones que se van a demostrar son que la tangente de alfa es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa, y la cotangente de alfa es coseno de alfa sobre seno de alfa. Dichas relaciones, por supuesto, forman parte también de las relaciones fundamentales entre funciones trigonométricas que todo estudiante debe conocer. Entonces, vamos aquí a ver en el gráfico. Nosotros sabemos por definición que tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y también sabemos que cotangente de alfa es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Eso ya hemos estudiado en este curso, específicamente en la primera unidad. Entonces, mirando aquí la gráfica, si tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, fíjense que el cateto opuesto a alfa es el seno de alfa y el cateto adyacente es el coseno de alfa. Entonces de allí fácilmente se puede deducir entonces que tangente de alfa, en vez de cateto opuesto ponemos seno de alfa, y en vez de cateto adyacente ponemos coseno de alfa. Entonces allí ya queda demostrado fácilmente de dónde sale que tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. De la misma forma también para la cotangente. Si sabemos por definición que cotangente de alfa es cateto adyacente sobre cateto opuesto, y aquí en el gráfico podemos ver que la línea del seno es el cateto opuesto y la línea del coseno es el cateto adyacente. Entonces, al reemplazar esos valores, tenemos que cotangente de alfa va a ser igual cateto adyacente, que es coseno de alfa, sobre cateto opuesto, que es seno de alfa. Y allí también ya queda demostrado que la cotangente de alfa va a ser siempre igual a coseno de alfa sobre seno de alfa, independientemente del ángulo en cuestión. Luego en este video también vamos a pasar a las relaciones por Pitágoras o pitagóricas. Entonces, la primera relación que estaremos viendo es que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Esta es una relación muy utilizada también lógicamente en trigonometría. Entonces, nosotros sabemos que la relación de Pitágoras es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces aquí podemos aplicar eso acá en el gráfico. Fíjense que la hipotenusa es 1, puesto que es el radio de la circunferencia trigonométrica. Entonces en vez de hipotenusa podemos reemplazar por 1. Cateto opuesto de alfa viene a ser seno de alfa, o sea, en vez de este podemos poner seno de alfa, y en vez de este podemos poner coseno de alfa. Entonces allí nos quedaría, en vez de hipotenusa ponemos 1 al cuadrado, más, en vez de cateto opuesto ponemos seno de alfa, como se puede ver gráficamente, y más, en vez de cateto adyacente ponemos coseno de alfa. Luego entonces 1 al cuadrado lógicamente es 1, y esta expresión seno de alfa al cuadrado es lo mismo que seno al cuadrado de alfa. Eso también es importante que se tenga en cuenta siempre. De hecho, que en la calculadora, para cargar los valores, siempre hay que poner de esta forma para que salga correcto. Pero en un principio lo que ustedes tienen que saber es que esta expresión seno de alfa al cuadrado será siempre igual a seno al cuadrado de alfa. Y la misma cosa ocurre con el coseno. Coseno de alfa al cuadrado es lo mismo que coseno al cuadrado de alfa. De donde quiere decir entonces que queda demostrado que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa siempre va a ser igual a 1. Y con esto también ya hemos demostrado la primera fórmula pitagórica que se da entre las relaciones fundamentales de la trigonometría.